Un cordial saludo nuevamente, un abrazo fraternal para todos. Espero que se encuentren muy bien, resguardados en sus casas, cumpliendo esta condición de cuarentena sugerida por las autoridades a nivel nacional para resguardarnos del contagio de esta enfermedad denominada COVID-19. El día de hoy vamos a marcar un tema, vamos a abarcar un tema en el área de historia en el cual haremos unas precisiones y algunos apuntes o anotaciones respecto al origen y la historia de los movimientos guerrilleros en Colombia. En este sentido tendremos que hacer varias anotaciones que es fundamental hacer. En primer lugar, las guerrillas existentes en Colombia son las guerrillas más antiguas de Latinoamérica. Y esto tenemos que comprenderlo desde el punto de vista de que si existen movimientos guerrilleros, hoy en día pues amparados y manteniendo también las labores ilegales, como por ejemplo la supervisión, vigilancia e incluso la producción de drogas, es decir, de narcotráfico, pero en sus orígenes estas guerrillas nacen como una respuesta ante las grandes desigualdades económicas, sociales y políticas, la escasa participación política que la población común y principalmente la población campesina podía tener en la vida y en las decisiones, en la toma de decisiones políticas del país. Primero que todo, vamos a partir diciendo que para algunos conocedores de la materia mencionan que Colombia es uno de los países más democráticos o con una democracia más consolidada a nivel de América Latina. Eso vamos a plantearlo nosotros más bien como un interrogante. ¿Será cierto que es Colombia el país más democrático de América Latina? Esta afirmación la hacen los conocedores de la historia basados en la premisa o en la postura de que en Colombia no ha existido una dictadura militar de tipo radical, así como no ha existido tampoco golpes contundentes de Estado que se hayan dado, se hayan orquestado directamente por el aparato militar y que hayan desmontado el poder a un presidente. Ocurrió, como ya bien lo vimos, en la época del general Gustavo Rojas Pinilla, quien da un golpe de Estado contra el gobierno de Laureano Gómez, pero esto nace de un acuerdo de conciliación que hay entre la Iglesia y las principales corrientes políticas del momento. Pero desde este punto de vista, ¿será suficiente la no existencia de dictaduras militares para decir que Colombia es un país democrático completamente o la mejor democracia de América Latina? Esto se dice también porque hay una poca probabilidad de la toma del poder por la fuerza. Además, debemos decir en contradicción que Colombia también, en contrariedad con otros países de América Latina, ha tenido históricamente hasta el día de hoy una larga, violenta, triste y fatal historia de violencia política en el territorio. Y muestra de ello es la cantidad de asesinatos selectivos de tipo político, con tal de eliminar a aquel que tiene una postura política diferente. Estamos entonces hablando realmente de democracia. Para hablar de los antecedentes que originaron los surgimientos de las guerrillas, tendremos que remontarnos a los momentos históricos en los cuales nacieron. Las guerrillas nacen a mediados del siglo XIX. ¿Qué condiciones históricas encontramos entonces? En primer lugar, hacia 1948, el denominado Bogotazo, que ya hemos visto en videos anteriores, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y a través del cual no se inicia, sino que estalla y se propaga la violencia bipartidista que ya hacía presencia en territorios urbanos y rurales. Además de eso, empieza entonces a nivel internacional la conformación de las guerrillas a nivel de América Latina. El movimiento de conformación de guerrillas es un movimiento que viene acompañado por todo este periodo que se conoce como Guerra Fría, que es ese enfrentamiento no formal y constante de enfrentamientos literales, físicos, armados entre las dos potencias que salen ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Estas son Rusia por un lado y Estados Unidos por otro, que pregonan la postura o la adopción de dos modelos
económicos y políticos distintos. Por un lado tendremos el liberalismo económico y por otro lado tendremos el socialismo tendiente al comunismo. Si quieren profundizar un poco acerca de estas posturas, los invito a ver algunos de mis videos en un hilo que se denomina Escuelas de Pensamiento Económico. Ahí podrán encontrar la escuela marxista y podrán encontrar la escuela liberal, así como el neoliberalismo y los neoclásicos, donde podrán profundizar un poco sobre estas teorías. Ahora bien, también tenemos que sumarle a esto que Colombia históricamente ha venido tanto ejerciéndose desde el nivel estatal como configurándose desde actores particulares violencia rural. El territorio rural de Colombia ha sido un territorio tradicionalmente afectado por la violencia, pero tenemos que decir que la violencia rural que vivió Colombia hacia mediados del siglo pasado tenía mucho que ver con las políticas de repartición y tenencia de tierras. En el mismo enfrentamiento bipartidista y tras la adopción de gobiernos liberales o conservadores, había una total contradicción porque los gobiernos liberales procuraban por una mejor repartición de la tierra y con ese propósito expedían leyes que favorecieran la tenencia de tierra y la legalización de los predios por las personas que las ocupaban productivamente. Es decir, a eso se le conoce como la política de los aparceros. Esto significa que una persona, aunque no era el dueño formal de un territorio, sí tenía un tiempo determinado ocupándolo, el Estado le iba a dar la potestad de poder expedir un título de propiedad y pasar a ser el propietario de esa tierra. Obviamente los gobiernos conservadores, completamente contradictorios a este tipo de normas y tratando de resguardar los intereses de los terratenientes, que también eran conservadores, echaban abajo esas leyes que se dictaminaban bajo un periodo liberal cuando nuevamente tomaban el poder en sus manos. De esta manera, la violencia rural de Colombia estuvo ligada al tema de la tenencia de tierras y también porque cuando los campesinos llegaban a ocupar las tierras, la forma de control o la forma de hacer o de despojar esas tierras de lo que ya estaban en manos de los campesinos por parte de los grandes terratenientes, normalmente de tipo conservador, era a través también de la violencia, a través de la conformación de grupos armados. En este sentido, entonces, algunos aspectos adicionales son: así como se conformaron guerrillas a nivel de América Latina, también aparece la Revolución Cubana, que es una victoria de un movimiento guerrillero que toma el poder político en Cuba hacia el año de 1959. A partir de esto hubo el fortalecimiento de otros grupos guerrilleros a nivel de Latinoamérica, entre ellos el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hay que aclarar también que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nacen como respuesta a una convocatoria a negociación que se hace en la zona de Marquetalia por parte del presidente conservador Guillermo León Valencia. Ante esta convocatoria para negociaciones, el gobierno lo que realiza es un bombardeo de esa zona y por lo tanto las personas que salen huyendo o que son desplazados políticos de este efecto empiezan a conformar grupos de autodefensa campesina que posteriormente se denominarán guerrillas y en el caso particular será también el motivo del surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Ahora, estos primeros grupos o estos grupos de guerrillas campesinas o de autodefensas campesinas nacen como forma de respuesta política de la búsqueda de una respuesta equivocada, hay que decirlo, de una solución política por parte de las grandes necesidades que tenían las comunidades campesinas para llamar la atención del Estado, y lo hacían por la vía armada a través del combate y el enfrentamiento con las fuerzas militares. Ahora bien, hay que decir que en este momento la población campesina no gozaba de plenas libertades y participación política porque, por ejemplo, para participar en elecciones solamente podía hacerlo aquella persona que tuviese un título de propiedad. Esto quiere decir grandes terratenientes, lo cual quitaba el poder de elegir, la capacidad de ejercer democracia de la población campesina y por lo tanto
se vieron abocados a utilizar la violencia como forma de negociar su participación política para la toma de decisiones a nivel del Estado. Asimismo, hacia este periodo histórico también, con el horizonte de la Guerra Fría, se va a conformar en cabeza de Rusia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como Unión Soviética, que tenía como principal pilar una ideología de carácter comunista socialista y que querían empezar a impregnar o a llevar esa ideología para ser adoptada por otros países del mundo, y por lo tanto financiaba tanto movimientos guerrilleros como los movimientos sindicales para tratar de generar la revolución que proponía Marx para quitar los medios de producción a las empresas privadas y llevarlas a ser propiedad de los trabajadores, y que de esa manera gozaran de los beneficios de la producción que iban a ir más allá de un salario que solamente garantizaba un mínimo nivel de supervivencia. De acuerdo con todas estas circunstancias históricas y con esta inconformidad frente a la no atención de las necesidades campesinas, empiezan a nacer movimientos como el Ejército Popular de Liberación, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y como protesta a un supuesto fraude electoral cometido en el último periodo presidencial del Frente Nacional y tras el cual fue elegido Misael Pastrana, padre de Andrés Pastrana, en protesta a ese supuesto fraude electoral se levanta el movimiento guerrillero de características citadinas y estudiantiles M19 o Movimiento 19 de Abril, que fue el día en el que se hicieron esas elecciones que para ellos fueron calificadas como fraudulentas. Aquí nace todo el movimiento guerrillero y hay que anotar que en ese primer momento la finalidad de esa lucha era ser escuchados por el Estado y ganar participación política, y además su reconocimiento político como partidos políticos alternativos, además de los dos partidos políticos tradicionales, liberal y conservador. Todo esto se fue desarrollando hasta llegar a la década de los 80, en donde empezaron algunas negociaciones y acuerdos de paz, principalmente con la Unión Patriótica, que era el brazo político de las FARC. Pero tras esas negociaciones y lograr en alguna medida de movilizaciones, la otra respuesta del Estado fue el exterminio político selectivo y el acabar con las vidas de los líderes de esos movimientos políticos que ya estaban desligados de la lucha armada. Así vemos que este conflicto interno que ha vivido Colombia, de lucha por el poder y por la participación política de algunos grupos, inicialmente de autodefensas campesinas, no lograron realmente una acertada y adecuada salida política, porque la respuesta del Estado frente a las negociaciones o incluso al no llegar a acuerdos fueron ejecuciones extralegales, atentados, asesinatos contra los candidatos de los partidos políticos de estas fuerzas alternativas y el surgimiento del paramilitarismo, que se entiende como una mano, entre comillas, dura o oscura del gobierno para poder emplear una fuerza que vaya más allá de lo legal y que sea de alguna forma más contundente, pero a la vez también que justifique la barbarie para el exterminio de estas guerrillas. Y además empieza la incursión en el narcotráfico, tanto de los movimientos guerrilleros como de los movimientos paramilitares, con el fin de financiar armamento, inteligencia y la lucha, tanto la lucha paramilitar como la lucha guerrillera. Ahora bien, frente a este escenario, entonces tenemos que decir que durante la década de los 80 y los 90 no se lograron mayores avances. Hacia el año 98 hay una negociación frustrada de un acuerdo de paz que no se logró bajo el gobierno de Andrés Pastrana con Manuel Marulanda Vélez, alias Tirufijo. Frente a precisamente a ese fracaso de esa negociación por parte del gobierno de Pastrana, se elige con el fin de derrotar a través de la vía militar y el uso de la fuerza a la guerrilla, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez bajo una política denominada seguridad democrática. Si bien existieron algunos avances y se retomó el control de la seguridad del país y de muchos territorios rurales, hay que decir que se pagó también un alto precio,
que hoy en día sigue siendo objeto de investigaciones. Ellos son los falsos positivos, es decir, la presentación de civiles, de particulares, que fueron asesinados por las fuerzas militares de forma extralegal y fueron vestidos como guerrilleros para presentarlos como victorias de combate o como bajas del combate. Se presentaban como guerrilleros para incrementar las cifras de la guerra en Colombia. Falsos positivos, además falsas desmovilizaciones, tanto de guerrilleros como de paramilitares que surgieron bajo este gobierno. Fue un gobierno que además ocasionó, en el momento en el que se dio este gobierno, se incrementó el desplazamiento interno de colombianos y además se sintió un periodo de desmovilización paramilitar que fue firmado en absoluto secreto y con la no intervención de la opinión pública en lo que se denominó el Pacto de Raíz. Hay que decir que pese, primero que todo, el monopolio de las armas, de la fuerza y de la garantía de la seguridad y del orden público a nivel nacional debe estar en manos del Estado. Por lo tanto, es totalmente reprochable y además es una forma de deslegitimar la acción del Estado que el Estado mismo dote de armamento y además financie con recursos a grupos paramilitares para que ejerzan de forma bárbara y en contra del derecho internacional humanitario acciones con tal de exterminar la guerrilla, cuando realmente debería ser las mismas fuerzas militares las que asumieran el control de esas operaciones. Y por ende, si se logró en alguna medida lo que se denominó seguridad democrática, pero el precio fue pagar la vida de inocentes a través de los denominados falsos positivos, hay mucho que objetar de esas políticas de seguridad democrática. Posteriormente se elige al gobierno Santos con la propuesta de negociar, ahora sí, un pacto con la guerrilla a través del cual se firmara la paz. Hay que decir que una de las banderas del gobierno Uribe fue que exterminaron o acabaron la guerrilla. Si así hubiera sido, no habría habido una guerrilla con la cual negociar el gobierno Santos. Se logra entonces la firma del Tratado de Paz o Acuerdo de La Habana con las FARC y a partir de ahí empieza una desmovilización de la mayor parte de esta guerrilla, que hoy en día se constituye como partido político. Hay que decir también que algunos de los miembros de estas FARC permanecen aún en guerra o en conflicto armado, en insurgencia, que son denominadas hoy en día las disidencias de la FARC. Hay una pregunta final aquí. ¿Hay condiciones que garanticen una paz duradera en Colombia? Lo que tenemos que analizar es que la paz no se construye a través de las vías armadas ni a través del conflicto armado. La paz se construye con la solución en condiciones de equidad para todos, de acceso y de resolución a las necesidades básicas de todos los colombianos y de las garantías del goce y el disfrute de un buen nivel de vida, que nos garanticen condiciones mínimas de salud, de educación, de progreso y de bienestar social a toda la población y no solamente a un pequeño grupo de privilegiados. Con esto termino la explicación de hoy. Espero que queden muchos espacios para la reflexión. Si tienen algunas dudas o inquietudes pueden escribirme a mis redes sociales. Como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes a través de este medio. Nos vemos en una próxima.